Noticias en desarrollo. Recordemos de la gran masacre de Bojayá. Era una población ubicada en Bellavista, Chocó, donde el 2 de mayo del 2002 fue el protagonista de una de las mayores tragedias la cual vive en la memoria de los colombianos. Fue un lugar tranquilo, donde su única vía de acceso era por la vía Ostrudvial. La actividad económica de sus habitantes era la agricultura y la pesca. Vivían en tranquilidad hasta que los autores armados llegaron a sus tierras por una posición estratégica para el narcotráfico y el desplazamiento de otros territorios. Esta historia inició el 25 de abril del año 2002, fecha en la que un grupo de guerrilleros pertenecientes al bloque José María Córdoba de las FARC, que se encontraba al otro lado del río, asaltó una embarcación que llevaba un abastecimiento de alimentos y construcciones para los habitantes de la región. La guerrilla se encontraba allí y buscaba llegar a la población de Bojayá para tomar el control, pero antes debían de acabar con un grupo de paramilitares pertenecientes al bloque Elmer Cárdenas, de la que aún ellos ya. Un día, un piloto de una aeronave logró observar en la población de Bojayá que había alrededor de 400 paramilitares, que al otro lado del río había alrededor de 1000 guerrilleros pertenecientes al FARC, donde anunció que solo los separaba el río. Donde hubiera una confrontación sería una gran tragedia. Para el día miércoles 1 de mayo del 2002, un día común entre la población civil, se empezaron a escuchar disparos que venían hacia el pueblo. Era un grupo de alrededor de 2000 guerrilleros que se empezaron a enfrentar con 400 paramilitares que se refugiaron entre la población. Entre el cruce de disparos, la población recurrió a refugiarse en la iglesia y en la casa cural, ya que las demás casas eran prefabricadas y de madera. Después de esto, de muchas horas de confrontamiento, de disparos, de enfrentamiento, las FARC seguía con sus seguimientos bombas. Una cayó en la escuela, otra cayó en el hospital, donde la mayoría de personas estaban refugiadas allí. Murieron 79 personas, 48 heridos, niños, mujeres, hombres, mujeres embarazadas. Y puesto el paisaje era muy desconsolador. Se veían personas mutiladas pidiendo auxilio a gritos. Se veían cuerpos tirados en el piso. Se veían personas desfiguradas, los cuerpos impactados en las paredes. Al ver todo esto, el padre de la población empezó a llevar a las personas al río para que pudieran coger una embarcación y se pudieran ir, pero no los dejaron. Estas personas seguían atacándolos. Ellos suplicaban paz, que los dejaran de atacar, que ellos eran una población civil. Mostraban el símbolo de paz, pero no hubo ninguna respuesta positiva de esta gente. Los seguían atacando. En general, esta masacre es una de las más impactadas de la historia de Colombia, sobre todo por el abandono estatal. Las Fuerzas Armadas llegaron 2 días después de la masacre. O sea, es impactante que la población, a pesar de que el Estado había sido advertido, no hicieron nada para evitar todos estos hechos tan desastrosos. Podemos ver claramente el tema del desplazamiento, el eje del desplazamiento en cada una de las poblaciones vulnerables. Ha tenido que traerse a cuesta por cada una de las nefastas guerras entre diferentes grupos armados, como en este caso los paramilitares de las FARC, donde la mitad de estos conflictos generalmente ha estado en la población, los cuales han sido como los más afectados y quienes han tenido que tener esa consecuencia no solamente material, sino también psicológica. Han perdido hasta las ganas de vivir, sus familias, sus hijos, verlos tirados, desfigurados. En muchas ocasiones, porque el desplazamiento no solamente es salir de sus tierras y dejarlo todo atrás. El desplazamiento también puede ser de una parte emocional, de ver toda esta tragedia, de ver que ellos no tenían nada que ver entre estas guerras. Entre todo este conflicto podemos decir que estas son una de las graves violaciones que se hace entre los derechos humanos y la infracción al derecho internacional humanitario. Hay también las acciones institucionales derivadas de la denuncia de las violaciones de los derechos humanos o la reclamación de los territorios. Es muy importante entender esto. ¿Cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la reconstrucción de una cultura de paz? Digo que la construcción de una cultura de paz tiene como fundamento el reconocimiento de horror, la violencia, los daños causados a las víctimas y al tejido social.
la aceptación de la responsabilidad, la reparación a las víctimas y la transformación de los imaginarios sociales, culturales y políticos que legitimaron la violencia y la vulnerabilidad de los derechos de estas personas, así como la profundización de una justicia restaurativa que permita rehacer los vínculos sociales y la convivencia pacífica, cambiando el ciclo de odio y retaliaciones que han alimentado este conflicto armado.